sí ya adentrándonos a lo que corresponde a la primera parte del valor actual neto como regla para aceptar las inversiones, vamos a ver qué es eso a profundidad un poco más, ¿vale? Entonces, regla fundamental, tatuado en la frente, todo tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Me como un helado hoy o un helado mañana, ¿sí? Para algunos puede que sea mejor un helado hoy porque dirán, hoy tengo sed, mañana no sé, pero bueno, todo en la vida se va a repartir bajo ese criterio de decisión. Entonces, mirando un poco un ejemplo más sencillo, que vamos a ver, tenemos un proyecto que, por ejemplo, esa decisión alternativa que si sale de nuestro núcleo en el que estamos, ¿sí? Por ejemplo, del proyecto verde, o sea, ese es el proyecto inicial a donde yo estoy parado hoy y tengo una decisión alternativa que me renta un 10%, ¿vale? Pero si yo mirara esta diferencia, o sea, si yo cogiera 132 dividido en 106 menos 1, me da que la rentabilidad del proyecto verde es del 20%, a comparación de la rentabilidad que ya está acá arriba, que es el 10% del proyecto alternativo, ¿vale? Entonces, si yo moviera esto a valor presente pronto con otro tipo de dígitos, lo que haría es moverlo al valor actual, que solo es coger el monto de inversión, y lo que hago es despejar 1 más la tasa hacia un lado y tengo el valor presente del activo, ¿vale? Entonces, para igualar este nivel de inversión, ¿sí? Y decir que a partir del valor actual de 132, o sea, tendría que tener una inversión de 120. O sea, si yo comparo la inversión, o sea, con el mismo valor mañana, tanto del proyecto alternativo como el proyecto verde, ¿qué vemos acá? Que si yo me metiera en una decisión de inversión en alternativa a la tradicional del proyecto verde, en la que estoy pagando hoy 110, por ejemplo, millones, pues evidentemente no suena como a muy buen negocio pagar 120 por algo que va a rentar lo mismo mañana, ¿sí? El mismo 10%, ¿sí? El 10% acá, pero acá hay más de un 10% de diferencia. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la decisión que me requiera menos inversión hoy y me genere mayor retorno mañana, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que es el valor actual neto? El valor actual neto lo vamos a definir como el valor actual menos la inversión, ¿sí? Y si el valor actual neto es mucho mayor que la inversión, pues evidentemente pues sería un buen proyecto para invertir, ¿vale? Y bueno, ¿y qué me diría eso? Pues evidentemente pues a que cuánto equivaldría mañana esa rentabilidad y empezar a comparar un poquito como las cajas que requiere cada proyecto. Bueno, y acá es donde comienza un poco lo complicado, porque ya comenzamos con los ejemplos más sencillos, pues la pregunta, bueno, pongamos un ejemplo más real. ¿Qué pasa cuando los flujos son diferentes a lo largo del tiempo? ¿Vale? Estamos hablando en el módulo anterior de qué es la proyección en el balance general, qué es la proyección en el cuadro de resultados, ¿sí? Pero si yo trajera hoy de diferentes proyectos los flujos que me generan en el año 1, año 2, año 3, año 4, supongamos que son proyectados, entonces tendríamos que hallar, por ejemplo, el valor actual neto, que son los flujos de caja prácticamente de cada uno de los periodos menos la inversión, como lo definimos acá atrás. Entonces es el valor actual menos la inversión. Es exactamente la fórmula que está acá, pero para varios tipos de periodos en los cuales estamos invirtiendo. Entonces, si yo cojo el valor presente neto, que es la suma de estos, obviamente hay que hacer un poco más de curso para aprender a calcularlo, o si algo, la otra alternativa, hablar con el contador, ¿sí? Y que se los organice uno así, o estar familiarizado de pronto con el estado contable de cada empresa, porque cada empresa organiza estos datos de forma diferente. ¿Qué tendría acá? Que si yo sumo el valor actual de cada uno de los proyectos me da 401 millones, pongamos, menos la inversión de lo que me costó el proyecto hoy, que fueron 300. Entonces, ¿qué tengo en valor actual neto? Que es el valor actual
menos la inversión que fueron 300, me da que el proyecto naranja, el valor actual neto es de 101, ¿sí? ¿Bajo qué supuestos? Pongámosle bajo el supuesto que hoy invierto de algo, ¿sí? O sea, me genera un flujo de caja negativo y a medida que va pasando cada año me va generando un flujo de caja del cual yo me empiezo a beneficiar, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo acá? Mismo ejemplo, lo único que hago es comparar las cajas, ¿sí? Por ejemplo, sumo ambos proyectos, los comparo, miro también el proyecto neto, ¿sí? Pero digamos que bajo este tipo de modalidad, si yo me quedara solo con el proyecto 1 y con el proyecto 2, tendría un valor actual de 313, ¿sí? Y supongamos que el valor actual del proyecto es este, ¿sí? Y tengo que restarle también a eso, por ejemplo, que el otro año voy a tener una utilidad negativa de menos 20, evidentemente pues el proyecto rojo va a dejar de ser rentable. Por eso es importante tener en cuenta lo que es la estimación y proyección de los estados del balance general y lo que es el cuadro de resultados. Porque cuando el proyecto deja de ser rentable, o hay que aplicar una estrategia financiera, o de pronto si estoy ponderado en cierto activo, en cierta empresa, empezar a buscar un poco más de coberturas o cambiar del activo, ¿vale? Lo importante es comparar las cajas e identificar cómo nos movemos. Bueno, en el resumen de conceptos que tenemos, que el flujo de fondos y la tasa de rentabilidad de inversión alternativa, ¿cómo se compara? O sea, si me voy por la inversión alternativa, dado que es mayor que la inversión de hoy, porque si es igual, pues valdría la pena, como, no más como criterio de diversificación, es decir, como el dicho que le dicen a uno, no meter todos los huevos en la misma cesta. Entonces, si un proyecto alternativo es igual que el proyecto de inversión, valdría la pena no más por diversificación. Aprendimos también lo que es el valor actual del activo, o sea, traerlo a valor presente, ¿sí? Y que la inversión del proyecto alternativo para obtener el mismo, que es el equivalente al precio de hoy. Esto fue lo que ya definimos, que el valor actual sea mayor que la inversión en el activo y también la fórmula del valor actual neto. Y también para varios periodos y que cada flujo tiene un signo diferente dependiendo de la estimación. Por eso es que es importantísimo ya un poco más de criterio de financiero, saber estimar con una forma bastante conservadora para no hacer ilusiones de pronto de flujos de caja que son un poco irrealistas o como directores o cabezas de una empresa determinar el tipo de estrategia que vamos a implementar a partir de coberturas o preparación para algún tipo de shock en la empresa, ¿vale? Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo video, que sería la tasa interna de retorno.